Hola a todos. Retomamos el capítulo número 36, que es cuando Don Quijote estaba muy feliz, puesto que iba a tener una nueva aventura con la señora que iba a llegar al castillo. Comenzaremos con el capítulo número 37, que se titula Donde se prosigue la famosa aventura de la doña Dolorida. Bueno, mientras esperaban a que la doña Dolorida entrara, se pusieron a conversar Sancho, la duquesa y doña Rodríguez. Y estaban conversando como que si este tipo de personas sí como que pues si hacían algo bueno al mundo, o que si solo era para adornar o ocupar un puesto que no sirve para nada. Bueno, como lo dice mi compañera, Sancho comenzó a decir que él no quería que la dueña que iba a llegar a aquel lugar, que la señora Dolorida, mejor dicho, interrumpiera o tuviera algo que ver con el futuro gobierno o la ínsula que iba a poseer. Entonces decía que si ella era dueña, que era como que iba a ser muy mal recibida, y que si era como una doncella o que si tenía otro oficio, pues quizás podría ser mejor para él. Se menciona que la condesa tenía 3 faldas o 3 colas, y él dice que en la tierra de él estas 2 cosas eran lo mismo y que por eso como que se confundió un poco. Bueno, aquí vamos a proseguir diciendo que en ese momento Don Quijote le dice que no, que eso no era la forma de decirlo, puesto que si esta señora era alguna dueña, había de ser de alguna reina o señora pues de muy alta gama. Era una persona, Era una persona muy grande, pues de la Muy grandeza, ya que importante. venía a buscarlo a él. Entonces, en ese momento es donde interviene Doña Rodríguez y dice, y Y dice que dice las que dueñas, que la señora duquesa tiene en su servicio a muchas dueñas y que ellas hubieran sido condesas si tuvieran más fortuna, pero que lamentablemente ellas no tenían como ciertos recursos. Entonces también dice que ella podría ser una dueña, entonces que se le debería tratar bien o de forma más adecuada. Y ahí es cuando Sancho dice Entonces, lo de trasquilar. bueno, sí, es donde Sancho dice, no, No no, es no, 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 Sancho, no, lo dice no es Sancho, es Doña Rodríguez que Pero dice después de que el eso- que intente, sí, que el que intente trasquilarlas, o sea, intente hablar mal de ellas, saquen las tijeras en la mano. Es una forma de decir que no hablen mal de ellas. Que no les Entonces, aquí es donde Sancho dice que según el barbero que merecen que todas las trasquilen. Ahí ella Ahí es cuando donde ya, Doña Rodríguez ya. le dice que siempre los escuderos las tenían por Sí, malas. ahí doña Rodríguez le dice que los escuderos son enemigos de ellas, pues porque cuando no están rezando, están hablando mal de ellas, dándoles mala fama, desenterrándole los huesos y que Y también hablaban si tenían delicadas o no. O sea, si tenían carnes delicadas o no. Y entonces ya luego cuando dijo la que... duquesa. Ajá. Luego, no, ella también menciona algo como de atender, que que la mejor virtud que se puede tener en una mujer es como el de atender a otra persona. Eso lo dice finalizando prácticamente. Ajá, servir. Entonces ya luego interrumpió la duquesa diciendo que doña Rodríguez tenía mucha razón. Y muy grande. Y sí, Pero yo creo que no se refiere solo de servir a las mujeres, sino de servir en sí. pues, no, las mujeres que la mayor virtud que tiene una mujer es el de servir a los demás. No a otras mujeres. Pues no, o sea, en servir en Sí, general. no Entonces, a todo el mundo. aquí es donde dice la duquesa que Doña Rodríguez tenía mucha razón en lo que decía y que Sancho Panza no hiciera caso a esos señores Botáquiro, creo que era, y que decían esas cosas, ese tipo de cosas. El Que boticario. era espérese, Sancho. Que cuando él empieza a decir que lo de la dueña, pues cuando empezó a decir lo de las dueñas, él dio un ejemplo de lo que había escuchado en tiempos anteriores, que era se me perdió. Del boticario. Boticario. El boticario, Por exacto. eso, o sea, él tiene como ejemplo a ese señor y lo que le pasó a él. O sea, es más bien como lo que dijo, en vez de que lo tenga por ejemplo. No lo tiene ejemplo, sino que siguió la razón. Es lo que dijo, o sea, es lo que dijo. Entonces ya aquí es donde dice Sancho que como ya tiene pues los humos de De gobernador. gobernador, pues entonces que ya los de escudero como que no le van
pues mucho en esto. Y hubieran continuado, sí, no van a pararse. O sea, como que empezó la música informando que ya la señora venía. A eso preguntó la duquesa, pues si era La necesario, es ¿Sí? la duquesa, Sí, la duquesa. que si era necesario como ir a recibirlos. como Le preguntó persona al duque, principal. le preguntó al duque. Entonces en este punto, sin que el duque tuviera tiempo de responder, le respondió Sancho diciendo que depende. Sí, que si era una dueña, que ni un paso dieran, pero que si era una duquesa, que entonces sí la fueran a recibir del todo. Y en esto le dijo Don Quijote que quién era él para meterse así. Y entonces ya es donde le dice el duque que sí, pero que tiene mucha razón. No. O sea, pues, Cuando está de acuerdo con él. Espere, no. Don Quijote Ah, no, sí, se sí, mete, sí, Don sí. Quijote se mete y le dice que quién era para interrumpir la conversación de ellos dos. Entonces Sancho le dice que, o sea, como que quién era. Y él le dice que era uno de los mejores escuderos que puede haber en el mundo y que él había aprendido muchas leyes sobre cortesía de su mismo señor y que por eso se habría de meter, que él sabía. tomando como escudero. Ajá. O sea, sí, hay como una especie de contradicción, porque él dice que es un escudero que ha aprendido bien, pero antes dijo que era el dueño, que ya se tomaba como gobernador. Entonces ya luego dice que él aprendió muchas cosas de cortesía y sí, y que, Pues no, sí, eso y que está se bien. había Solamente que no entrometido creo que sea como una para... contradicción. para mí sí, porque aprendió mucho siendo escudero, pero ya se las daba de gobernador. O sea, tenía el suficiente Pero ahí conocimiento sin se para ser embargo, acepta gobernador. todavía como O sea, como sí, o sea, sigue escudero. siendo, yo en los tiempos de escudero, o sea, yo siendo escudero aprendí mucho. Pero él Él dice, dice, yo después soy... de que tengo humos de gobernador, se me han quitado los Sí. de... Y bien los de criado, escudero. caballero. O sea, él ya no se considera un escudero, él cree como... Y ya después ¿Cómo dice... Pero escudero? es que sí, para mí sí hay una contradicción. Realmente para mí sí hay una O sea, como contradicción. escudero que aprendió Si los él temas de hubiera, la cortesía. O sea, que como escudero aprendió mucho. O sea, no Sí. como gobernador. pero hubiera dicho que, o sea, hubiera como aclarado algo así. No, porque es que no, o sea, no es necesario. Es como decir, yo como estudiante he aprendido mucho, pero hoy soy universitario. Pues yo mismo, o sea, O es una- como- O sea, yo puedo- no es una contradicción. Para mí sí hay una contradicción. El caso es que ya él dice que había aprendido demasiado y que por eso se habría intrometido. Ahí sí es cuando el duque le da la razón y le dice que primero debían de esperar a ver cómo era tal señora. Pues sí, la forma. Bueno, y de esa manera volvieron como a tocar y a sonar los tambores y el pífero, como la primera vez. Y ya ahí es donde el autor decide terminar este capítulo y seguir la historia en el siguiente, que es el número 38, que se titula... Donde se cuenta la que dio de su mala andanza la doña Dolorida. Dueña. Bueno, este capítulo comienza cuando detrás de los tristes músicos, que por cierto se nos olvidó mencionar en el capítulo anterior que estaban tocando música más bien como calmada, tranquila y melancólica, detrás de ellos comenzaron a entrar por el jardín 12 dueñas que se repartieron en 2 hileras y todas estaban vestidas de unos mojiles anchos, al parecer de anascote batanado con unas tocas blancas de delgado canequí, tan leguas que solo el ribete de mojolín descubrían. Bueno, tras ellas venía la condesa Trifaldi, a quien la traía de la mano el escudero Trifaldi, el de la barba blanca. Ella venía vestida de finísima y negra bayeta por frisar, que venía a frisar, bueno, sí. Y ahí en ese momento es donde dice que la cola, empiezan a hablar de la cola o la falda, que se puede llamar de cualquiera de las dos maneras, era de 3 puntas. Y cada punta la traía un paje, pues la traía sostenida un paje, que era muy larga. También estaban vestidos de luto. Y entonces al Entonces- muchacho, ¿por qué también le decían Trifaldín? Porque era el escudero de la Los señora. pajes venían vestidos de Entonces- luto. Ajá, Entonces, por ejemplo, O sea, por ella ejemplo, era por la falda. sería y por la a él falda. porque Por ejemplo, a ella le decían así. sí, por eso como por ejemplo con Don Quijote. Don Quijote es el caballero manchengo, el manchengo caballero. Y a Sancho es el escudero manchengo. O sea, ¿sí me hago entender? Entonces es por eso. Por eso recibe el mismo nombre. Además que como se llamaba Trifaldí, ya lo aclararon también por las 3 colas o 3 faldas. No, todavía no lo hemos... Ah, bueno, entonces aquí lo dije. Bueno. Entonces, Aclaré pues lo de las... Bueno, ¿dónde lo yo diré dije? como lo de las... O sea, sí, en resumidas cuentas se llamaba la condesa Trifaldí
porque era como una forma de resumir la condesa Las Tres Faldas, y así lo confirmaba Benengeli. Entonces también se dice que se podría tomar como apellido a la condesa Lobuna a causa de que ella vivía como, o tenía un condado que tenía muchos lobos, y que si aquellos lobos fueran zorras, se le llamaría la condesa zorruna, pero que menos mal eran lobos, y que por tener también las tres faldas ella se había apellidado Trifaldi y no Lobuna. Bueno, entonces ya en este paso venían y, si, como dijeron, se hicieron unas hileras. Pasó entonces, siguió dejándolas atrás la señora Trifaldi con su escudero. Entonces, cuando la vieron, Don Quijote y los duques se levantaron para recibirla. Entonces ella, como al ver eso, ella se arrodilló y les dijo a ellos... Pero ella se le tiró a los pies a los dos, así como... pero primero se arrodilló, diciéndoles que atendieran a la criada. Ese era Don Quijote. No, es que ella dijo que pues que si ahí estaban y que se lo trajeran a Don Quijote y a Sancho Panza. Exacto. Y ahí ya, ajá. ¿Sabes qué, Sancho? O sea, antes, digamos que cuando llega, cuando la van a recibir los duques, sí, ella se arrodilla primero y les dice que bendiga a sus criados. Exactamente, porque como ella estaba dolorida, no tenía como la mente para hablar como si fuera una duquesa o una señora de alta categoría. Entonces ya aquí es donde Sancho le dice que no tenga pena de eso y que la van a ayudar. Ahí también donde Don Quijote se le acerca, ¿cierto? Y entonces es donde le dice que cuáles son las cuitas, los desamparos que ella tiene, las necesidades. Y también se presenta también como el nombre de Don Quijote de la Mancha. Bueno, entonces ella en ese momento... ella la sentaron al lado de la duquesa. Sí. Sí. Y ella con la mano. Sí, pues... Sí. Sí. Entonces ya... ¿Cómo se dice ese nombre? Antonomasia. Pero eso es más adelante. Entonces ya prosiguiendo pues con la historia, ya cuando Don Quijote se le presentó, Don Quijote ella de una se le tiró. De ganas por ver O sea, sí, Sancho tenía muchas ganas. ¿Y Don Eso sí lo aclaran. No, Don Quijote no. Don Quijote estaba muy pasmado. Pero era Sancho el que estaba curioso. Entonces ya después se le tira a los pies. Antes de eso, ellas dicen que se quitaron eso por voluntad. por voluntad. ¿Qué se quitaron? El velo que cara. tenían, o sea, las doncellas se O sea, quitaron Sancho el tenía velo. muchas ganas de verle la cara. Pero, sin embargo, eso nunca no- les dijo en ningún momento Y que eso cómo no iba a pasar por hasta ahora que ellas no. hubieran la voluntad. Exactamente, y ellas se descubrieron, pero aún todavía no se había descubierto. Y ya todos estaban en silencio. O sea, todos menos sí, ella. hubo un momento en el que todos estaban en silencio y ella toma como la voz y empieza como a O contar. sea, todo estaba en silencio, entonces todo el mundo estaba como esperando a ver quién lo rompía. Y ella fue la que entonces rompió ella- como ese hielo y empezó O sea, a al decir parecer todos palabras. quedaron muy pasmados por lo que habían visto cuando se quitaron el velo. Eso da a entender como esa parte ahí. Ya luego es donde ella empieza a hablar que era como que aunque fuera una hermosísima señora, necesitaba hallar una cuitísima en un valerosísimo pecho. Y que fuera bastante de enternecer los mármoles y ablandar los diamantes y modificar los aceros de los más endurecidos corazones del mundo. Entonces, ya luego dice que le hicieran sabidora si allí se encontraba el acentradísimo caballero Don Quijote de la Manchísima Cuando Sancho y empieza su a hablar, escuderísimo como- Panza. Sí. Cuando Sancho empieza A mí me dio mucha risa, Es como una burla. Sí, exactamente. Cuando Sancho dice que O sea, ahí es donde Sancho la interrumpe y ya ahí y empieza a le hablar. dice, aquí está. Y el Don Quijotísimo, así mismísimo, y así podréis, dolorísima, dueñísima, decir lo que quisiera, que no sé qué dice ahí. O sea, ya en todo lo que decía, como que le seguía el juego, creo que en burla, yo no sé, en ísima. Don Quijote de la Manchísima. Y que estamos preparados para ser vuestros servidorísimos. Ajá, entonces Don Quijote Se fue. levantó, pues ya para responderle a la señora y le dijo que si esas cuitas tenían algún remedio, que obviamente él lo iba a prometer.
Por él iba a caballero prometer algún remedio por ser caballero andante, y que estaban las manos que aunque fueran como muy flacas, muy y breves. ajá, se emplearían para el servicio de ella. Entonces ya luego Oye, doña Dolorida hizo como querer otra vez como arrojarse a los pies Ajá. de Don Quijote. Sí. Pero Y- si es de Don Quijote, yo creo que No. se le arrodilla a los dos. primero se le arrodilla a Don Quijote Y los abrazó, y, abrazó los y abrazó los pies y le dijo que él era un caballero invicto y que esas cosas de las andantes caballería la iban a salvar como de la y desgracia. que ella quería besar esos pies Ajá. y que esos pasos depende como que todo lo que le cuelga en medio de la desgracia. Y que supuestamente, o sea, ella da como a entender que ese Don Quijote superaba a todo lo que había hecho aquellos amadises y esplandianes y Belianices. Ajá. Entonces ya luego de que dejó a Don Quijote, se Pues fue a siguió con Sancho Sancho. y le tomó las manos. Sí, eso no, le tomó las manos y le dijo que era el mejor y más leal escudero que había visto, puesto que se servía de esa manera a su señor y que él, pues entonces también me adelanto un poco, pero él estaba sirviendo a su señor, pues que estaba sirviendo a toda una caterva de caballeros que han existido en todo el mundo y más aún en la historia. Y que ella Entonces- le iba a usar para que favoreciera pues su humildad. Entonces ya aquí es donde Sancho le responde que pues que sí, que va a convencer a su señor de que le ayude. O sea, porque es que se estaba como apiadando de ella ¿Puedo decir algo? de esta manera. O sea, en el momento en el que ella va a reconocer a Sancho, hace como una especie de comparación entre las barbas de Trifaldín y dice que la bondad de él era igual de largo que aquellas barbas. Entonces ya luego dice que Sancho, que sí era verdad, pero que eso no le importaba tanto, que era como una comparación algo absurda. Bueno, ya siguió pues con esto y ya después pues de todo esto ya como que estaban burlando muchos, pues como que trataban de reventar en risa a los duques al ver pues toda esa cosa. De su obra. Y entonces ya de esta manera fue como empezó la señora a contar su historia. Una historia muy larga. Y es una historia bastante curiosa, la cual, no sé, como genera duda si esto fue planeado por los duques o si en realidad es verdad. Porque es que lo que sucede aquí es como tan fantástico, tan irreal, tan llevado de esa época que, no sé, nos lleva como a pensar eso. Y entonces habla que ella viene del famoso reino de Candaya, el cual era reina, una señora llamada Maguncia y un rey llamado Archipiela. Entonces del matrimonio tuvieron una niña, una pequeña infanta, una impúber, que se llamaba Antonomasia. Heredera del rey. Entonces sí. Entonces ya continúa Ella dice pues diciendo. que ella fue la que la crió. Que no, ella como que la cuidaba. Ella como pues sí era como Sí, su sí, nana, sí, por sí, decirlo sí, así. Se crió y creció bajo mi tutela doctrina. Bueno, sí, la cuidó. Entonces, según dice ella, que llegó pues, con ella estuvo 14 años, si mal no me equivoco. Sí. Entonces ya es donde dice, pero que ella sí, llegaba- que ella era demasiado hermosa, Era muy hermosa y que era como todas las que están ahí, pues ahí, Que todas ella, las que ella doncellas. era muy hermosa y que también aparte era muy inteligente. Bueno, Y que ahora es cuando empiezan como a... Que unos, como ¿cuántos hombres? Como 13, no son. Que pues que todos como que empezaban a verles, se querían a enamorar. todos los Era príncipes, discreta y bella, sí. todos los príncipes se empezaron a enamorar de ella. Pero entonces, o sea, sin embargo, entonces por eso era que ella la tenía como muy cubierta. Sin embargo, como dice ella que La torpe lengua. o sea, no nunca de faltar algo. Y es que por allí andaba un señor, un poeta, ¿cierto? El cual se llamaba Don Clavijo. Bueno, Don Clavijo todavía no lo mencionan. Pero que era un señor, o sea, que era muy entendido, que era muy letrado, gran poeta, un músico y una guitarra que hablaba por él. Y que construía
ese era el que construía las cosas de pájaros. Sí. Sí. Que él construía como una jaula de aves y que con eso se podía ganar la vida, pues ahí. O sea, tenía muchas habilidades que al parecer ella dice tumbaron como la fortaleza de la peladita. Entonces ya después, o sea, como que la señora no se lo quería, como no se lo tragaba mucho. Y al final él llegó terminó como con palabras muy... y terminó de convencerse. Ella dice que incluso se rindió cuando escuchó unas frases que escuchó, que oyó en una noche, los cuales decían, la una era: de la dulce enemiga nació un mal que al alma hiere, y por más tormento quiere que no se siente y no se diga. Ella dice que le pareció de tanta perla, de tanta cosa, que ella incluso cayó rendida, y más aún cuando dijo este otro: ven muerte tan escondida que no te sienta venir, porque el placer del morir y no torme dar la vida. Entonces, ya como que todo el mundo, o sea, ya quedó encantada del todo y permitió como que su entrada. O sea, aquí como que se pueden entender dos cosas: una, que lo recibió bien; otra, que terminó enamorada de él. Entonces que se pueden entender dos cosas. Sin embargo, por lo que se puede contar más adelante, indica que sí, como que lo recibió bien. Entonces, Es que ella al principio no lo quería, era como por proteger a la niña. ajá, además de porque todos los hombres. además porque la clase Pero tan como baja el- lo meritaba. Sí, el linaje. O sea, porque ella tenía muchas habilidades. A comparación de todos los príncipes y de todos los pretendientes que tenía, pues él era el que menos tenía riqueza, sin embargo era el que mejor se defendía. O sea, ahí como ella se fijó en lo que era, más no en lo que poseía. Pero sus padres, ¿no? Bueno, entonces ella se convirtió, he dicho, en como ¿cómo se dice? Mediadora. Una mediadora, ya dije. Es una mediadora entre ella y entre la antonomasia y el señor. Entonces ya más adelante pues se dice que ella pues la recibió y que eso es culpa de ella, pues todo lo que aconteció, puesto que al final mencionan sí el nombre, que se llamaba Don Clavijo, y que entonces como que empezó como a Y antes de seducir. eso ella menciona muchas partes, como de muchas cosas, como unas Hace preguntas, como, sí, unas unas preguntas y una relación entre los libros de caballería anteriores con lo que a ella le estaba pasando. Sí. Entonces que si quieres los lee Cristian, pues no sé. No, pues no lo considero necesario. Bueno, entonces ella según admite que que en muchas ocasiones Antonomasia y este señor como que estuvieron solos. Lo admite. Incluso que más adelante dice que va a haber una pequeña hinchazón en el vientre de Antonomasia, pero que no es síntoma de embarazo. O sea, no está embarazada. Sin embargo, ellos pensaron eso por un momento. Sin embargo, el señor como que va ante un juez, creo que, bueno, sí, la que le dicen de otro nombre, pero la verdad no lo recuerdo, y la pide por esposa. Y Pero igual esta doña Dolorida también sentía como algo con el muchacho. o sea, sí. O sea, era como, ella era la mediadora y como que Pero entre ella ambos le sentían. Le dolía y se sentía alegre. O sea, Eso, exactamente. porque, ajá, le O sea, gustaba que la niña estuviera bien, pero ella también como que lo O sea, quería sí, ella para como que ella. también empezó a quererlo de algún modo. Entonces ya en este punto, ya sí es donde va el juez y la pide por esposa. Sin embargo, los padres no lo Los padres no lo reciben. querían por lo del linaje, porque era de muy bajo linaje. Entonces por eso es que se van donde el juez y Pero es porque allá en esos tiempos tenían que ir a pedirle la mano a los papás. exactamente. Entonces él va, Y en pues, ese ya que los papás momento no lo querían. el juez pues obviamente No, pero espera, más dictó la adelante. sentencia. eso es más adelante, porque en este momento interviene Sancho Ah, sí. diciendo que o sea, que si hay alguaciles, o sea, que si hay autoridad en ese lugar, y que sin embargo Él dice, también en Candaya hay alguaciles de corte, poetas y seguidillas, por lo que puedo jurar que imagino que todo el mundo es uno. entonces ya le dice que termine con la historia. Ah, le dice En que pocas se dé palabras. prisa, que porque tiene mucha hambre. Sancho Pero- siempre muerto de hambre. Dice, y sí, sí. Merced prisa No. con él. Pero yo creo, dice Don En Quijote, ningún momento le dice que tenía No, hambre. dice que muere por saber el fin de la Ay, historia. perdón, ay sí. Bueno, entonces ya que cuando dijo que sí lo haría, entonces de esa manera el capítulo número 38, y continuamos con el capítulo número 39. Que se titula
cuyo título responde al de donde la Trifaldi prosigue su estupenda y memorable historia. Entonces, aquí se cuenta, pues iniciando como un pequeño prólogo diciendo que de toda cosa que decía Don Quijote durante el transcurso de la historia, la Sancho, perdón, sí. Entonces la duquesa, sí, la duquesa mucho se alegraba. Se desesperaba y lo mandaba. No, no era Don Quijote. Sí, entonces, para en pocas palabras, de otra vez de nuevas. Entonces, Sancho, cada vez que él interrumpía, la duquesa se ponía feliz por todas las cosas que decía. Y Don Quijote se le subía todo. Y fue cuando ya era dolorida, prosiguió su historia. Y entonces decía que... en fin de muchas demandas y demás. Se casaron. Sin embargo, aquí no sé... El vicario dictó ahí sí la petición, o mejor dicho, favoreció a Don Clavijo en aquella partida. Yo aquí tengo, no sé, como una especie de contradicción, ustedes me corregirán, porque aunque no lo aclaran, ella dice que está en sus 13. Sí. ¿Cierto? Sí. Lo que da a entender que tiene como 13 años. Cuando ha dicho que tenía 14 años. Sin embargo, no sé, eso no lo podemos tomar como una contradicción del todo porque no aclaran que son años o según es la edad, simplemente están en sus 13. Bueno, pero bueno, prosiguiendo con la historia, esto no es un dato curioso. Sí. Sin embargo, aquí como dijo mi compañera Laura, hace un capítulo, el señor dictó la sentencia a su favor, el favor de Don Clavijo, y se la dio pues por esposa. La señora, la reina, la madre de doña Samaguncia, o sea, le dio tanta rabia que, mejor dicho, no lo soportó y en 3 días la tuvieron que enterrar. Entonces aquí es donde Sancho otra vez interviene diciendo que, bueno, sí, debió morir porque... Sancho sí en esa parte, bueno, no bobo, sino que... ¿Cómo va a decir algo tan lógico? Si la enterraron hace 3 días, ¿cómo va a decir Hace 3 días, no, que debió morir? O sea, obviamente se da a entender que estaba muerta. Sino que él dice que... Él ha visto que han enterrado a personas desmayadas creyéndolas por muertas. Pues sin embargo ahí era muy lógico. Sí. Por lo de los 3 días. Entonces aquí es donde le dice el señor Trifaldín que claro es, obviamente, cómo van a enterrar a una persona y que por lo menos en Candaya enterran a las personas muertas. Entonces ahí es donde cuentan la historia de que a veces enterraban desmayados. Creyendo ser muertos. Ajá, exactamente. Y que de pronto ella podría ser... Sin embargo, aquí también dice Sancho que no, o sea, que no fue como tan malo. O sea, porque si hubiera casado con el paje, entonces... O con otro criado de su casa. O sea, sí sería muy malo. Pero aparte de que se casó con un señor de muy bajo linaje, o sea, que en cierto punto era... Que por cierto punto era como una necedad. Sin embargo, al ser tan gentil, tan letrado y tan entendido, que no era tan malo. O sea, como según había escuchado a su señor, al señor Don Quijote, puesto que de personas normales pueden convertirse en letrados obispos y de caballeros andantes pueden pasar a ser reyes y señores del mundo. Aquí es donde lo apoyó Don Quijote, dijo que sí, que estaba muy en la verdad de esos casos. Y que por favor siguiera la historia, que estaba como muy ansioso, que sí, la amarga historia. Y ella y que ya seguía, sí, que es muy amarga lo que... O sea, que ya siguiera, ella dijo que continuara con la historia, que puesto que según él creía, quedaba lo amargo. Entonces ya es donde ella dice que sí, ya que ella dice que sí. Que lo amargo queda. O sea, ya, ¿qué otra cosa sino a quedar eso? Dice una frase en latín. Entonces ella dice que sí queda lo amargo. Sí, ya luego la frase en latín. Pero sigue la historia bueno, otra vez. Entonces prosigamos. En el entierro... Y no desmayada, la enterramos. Bueno, en el entierro se aparece, por decirlo así, va el gigante Malambruno, si no me equivoco, que era el primo de la difunta reina. Entonces, digamos que fue tanta como la rabia que le dio de ver la razón por la que se había muerto. Pues primo hermano era el primer primo. Por Manol, y que es con Manol, primo hermano. Ah, bueno. Bueno, entonces, era un primo de ella. O sea, fue como tanta la ira que le dio de ver, pues que ellos... Que por cierto era encantador. Él era un encantador. O sea, era un encantador, que era un primo de la reina. Entonces, lo que prosiguió
fue que, Él. como ya lo dije, le dio mucha rabia de ver la razón por la que se murió su prima. Y entonces lo que hizo fue encantar a las hechizo, a un clavijo y a Y por la despecho a la antonomasia. y antonomasia, las convirtiéndolas en bronce. No. Los dejó A encantados él sobre en la un misma espantoso sepultura. cocodrilo Ah, de sí, no espanto. metal. Y a ella, Y a sí, la devolvió ella Una ceniza de bronce. también de metal. A ella la convirtió en una ceniza de bronce y a él en un Sí. espantoso cocodrilo de metal. Bueno, No, pues no, a los dos de metal, pero en Entonces- diferentes formas. Pues sí. bueno, los dos, Y bueno. entre los dos está Y que el hechizo solo se desandría con la acción de... Ah, pero eso sí, no, pero eso sí. Adelante. Pero digamos que es más adelante. Antes También. dice que en la deja como una lápida, bueno, no una lápida, de sino cristal, de metal también. bueno, sí. Ah, bueno, no, en no, el no, que no. decía, Sí, pero Sí, eso sí, ahí Valentina mismo. tiene razón. O sea, sí, en ese momento es donde hizo unas palabras todas, unas sátiras diciendo que No hasta... para en su primera forma, estos dos Ajá. atrevidos amantes que se han conmigo. Ah, mire, dice que ellos no van a cobrar la otra vez la forma hasta que el caballo Por eso hasta, que no se saldría, pues se quitaría el hechizo. hasta que Machengo el fuera valeroso con Machengo él a fuera- una Siendo batalla. caballero, que es Don Quijote, es donde se va a entender de la mancha. O sea, que Valentina Manchego. dijo lo que era. sí. Sí. O sea que en total, hasta que Don Quijote no fuera, no los iba a desencantar. Y entonces en ese momento, ya después de haber puesto la lápida, bueno, es el mensaje, es cuando coge un alfanje y se lo fue pasando a la O sea, ella dijo que incluso A que, Tiffany que, se, por que, los que se cabellos. tuvo, que se tuvo que agachar porque no le cortaba la cabeza. Y entonces dijo que les echó tal vez también otra maldición en la cual, o sea, fue como muy, muy mala. Porque en ese momento, Hizo traer a todas las dueñas del o sea, hizo traer a todas las dueñas del palacio. sí, y a todas les hizo un hechizo que vamos a contar Pero, a continuación. espere, Cristian, a ver, hay que aclarar algo. Usted dijo que ella se tuvo que agachar para que no le cortaran la cabeza, ¿cierto? Y, Luego dice que ella y eso fue porque ella también le rogó con voz dolida. se le pegó y- como en la garganta y Ajá, todo. exactamente, o sea, lo dijo con voz muy, muy temblorosa. Ahora sí. Quebrantada. Entonces, Ya luego en ese momento ya dicho mandaron esto, a llamar a las Se les doncellas. llama a todas ajá, las... y aquí es donde les dio dueñas. aquí es donde les dio la maldición. Y entonces dijo que se encontraron en la manera siguiente, que fue cuando se quitaron los antifaces todas, o sea, que se deja entender que en este caso no se habían quitado los antifaces, sino otras personas, porque en un momento se dice que todas se lo quitaron. A lo que Entonces, dijo Laura ahorita. A lo que dijo Laura ahorita. Entonces, Y que una todas de dos, tenían barba. o Laura se equivocó o hay O una eran otras contradicción en el personas. libro. Sí. O eran otras personas. O eran otras personas. Que en el momento que se dijo que se entonces- quitaron pues, lo que el manto que las cubría, no. Porque sea, puede- aquí dicen que apenas se O sea, quitaron pudo los haber sido un antifaces. error del Ellas- libro. ellas O sabían puede, mucho, sí. que O puede tuvieran que- un manto y antifaces también. Ajá. Puede Pues el ser. antifaz no es cosa de los- Ajá. Y el manto Pues era es un raro manto. porque aquí sí dijeron. Sí, que no ellas sabían dijeron que quitar. por Sí. voluntad se iban a, ellas mismas se lo quitaban, que se lo Y que habían fue en ese quitado por momento donde voluntad. quedaron en suspenso. Exacto. Bueno, Entonces, pues no sé, es entonces, como en una total, cosa cuando ellas se también. quitaron el antifaz, Tal vez, todos se quedaban asustados Algún y descuido. sorprendidos por la barba que tenían. tal vez algún descuido del autor. Bueno, pero y también se ve como la crueldad de aquel encantador, porque decidió castigar a todas por algo que solamente había hecho una y no prefirió como darles una muerte instantánea. ya. Entonces, en este punto ya es donde se quitan los antifaces y las ven a todas barbadas. O sea, como que, uy, esas viejas tienen barba. Algunas rubias, otras negras. Pero todas O tenían sea, barbas. todas tenían barbas. Entonces, o sea, todas quedaron como que... Pero pueden que sean postizos. Puede, o sea, este caso es como la opción que estamos mirando Ah, y desde luego ahorita. dicen lo de los remedios que habían intentado para quitarse eso y que no les... O sea, ellas decían que no O sea, era digamos como que no hacerlo. querían utilizar un barbero. O sea, que ellas cogían y como que se pegaban lo que a se los conoce, demás. lo que se conoce hoy en día como Creo que como nos cera. saltamos como un dato importante en el capítulo número 38, porque no sé si lo mencionó mi compañero, y fue que cuando ella iba a empezar a contar la historia se le notó una voz muy ronca. Sí, lo dijo. Ah, sí, como de hombre. Eso muy lo varonil. dijimos, sí, eso Bueno, lo dijo. listo. Pues sí, quería Gracias, Laura. Sí, lo No, no, dijo, pero sí lo dijo. dijo. Entonces, bueno, Todos entonces están diciendo muy que ya como que viendo eso yo como ay parce, ¿eso qué?
entonces todos quedaron pues muy asustados. Y entonces aquí fue donde ella dijo que esa prosiguió, de que esa fue la manera en que los había castigado. Y entonces también dijo que eso, o sea, ahí terminaba pues los que les había contado, esa era la larga historia. Y entonces Que por eso necesitaba. y que por eso necesitaba pues la ayuda de Don Quijote para que los liberara. Sí, eso ya lo contaron. No, creo que es en el otro. Entonces, bueno, de esa manera es como terminó la señora su historia y dio como muestras de desmayarse. O sea, pero es como fingida. Más adelante es como fingida. Entonces, de esa manera es como termina el capítulo 39. Continuando con el capítulo 40, el cual... de cosas que atañen y tocan a esta aventura y a esta memorable historia. Bueno, entonces aquí es donde vuelve a ser el señor a citar a Cide Hamete Benengeli y Que le deben de agradecer por ser el autor primero y por la curiosidad, como todos los detalles que tuvo al contar esa Dice historia. que es muy creativo, que pinta no sé qué, que se Que pintaba argumenta. todos los detalles prácticamente. Y que o sea, pinta fue mucho muy cuando siempre es en lo meticuloso. mismo. o sea, aquí es donde dice Sancho algo como que por Dios, o sea, yo por todo lo que he visto ni oído ni he escuchado de mis pasados panzas, ni he escuchado pues decir a mi señor caballero o sea, que nunca había visto como una cosa de esas. Entonces, aquí es donde dice lo que dijimos más atrás, perdón, diciendo que esa era la verdad, pero que tenían como una estrategia para quitarse eso de vez en cuando. Primero dice que Malambruno es el peor gigante, o sea, dice que es muy malo. Dice que es muy malo, que es el peor encantador que existe. Ajá. Y ahí ya sí es donde dice lo de los remedios. Entonces pero ya es como una estrategia. Que ellos decían que ellos no querían como recurrir a esos cosas de barberos, sino como que ellas mismas hacían como un tipo, como que cogían algo como que tenía una pega, como algo pegachento, y que se lo pegaban y que se lo jalaban, como si fuera cera. La depilación. Entonces, wow, qué tan vieja es la depilación. Entonces, dijo Don Quijote que listo, que entonces en ese caso él se pelaría las de él si no les ayudara. Y que se pulían las cejas con menjurjes tocantes a las mujeres. Pero no sé si me equivoco, pero Sancho también había dicho como algo sobre las mujeres, que pues que mal hecho eso, de que hacerle eso a todas las doncellas. Sí, hacerle eso porque pues en mejores Que palabras. era como el peor castigo que podría. O sea, que más bien, o sea, le ha hecho otra cosa, pero tuvo que ser eso. Entonces, así es donde le dice ya que sí tiene verdad. Entonces ya volvió Trifaldi y dijo que... no, pero primero es Don Quijote. Yo retomé eso, pero perdón, se me olvidó. Entonces ya aquí es donde dijo Quijote que se quita las de él si no cumpliera lo que piden, puesto que, o sea, él prometió desfasar esa cosa, o sea, prometió enmendarlo. Y de tal modo que la señora, justo en ese momento cuando Don Quijote termina la promesa ya despierta. Entonces aquí es como que, bueno, está fingiendo esa cucha. Pero supuestamente para que eso tuviera sentido, lo que ella dijo fue que al escuchar esa promesa, obviamente se volvió como muy feliz y por eso fue que entró en sí de nuevo. Entonces, ya aquí donde y le dice que por favor que sí cumpla con eso verdaderamente. Pero que es que ella finge como lo del desmayo, sí. Es como por hacerlo prometer. Eso, como porque él estaba más centrado en lo de las barbas de las mujeres que en sí en la historia de que sí, pues que sí se comprometiera a hacerlo. Aquí es donde la señora empieza como a describir el lugar. Dice que Candaya está... Primero Don Quijote se lo pide. Primero Don Quijote le pide a la señora, le dice que qué tenía que hacer. Bueno. Y que, o sea, que él estaba muy animado para cumplir lo más rápido posible eso. Ya donde ella empieza a decir que ahí el es reino donde de ya, Candaya, si ahí se va sí uno empieza. por tierra, está a más de 5.000 leguas. Pero sí. O sea, si es por tierra. Y que si es por pero aire, si es por ahí es mucho más. 3.000, que si es por aire son 3.227.
Por eso, Es menos, no es más. Si va por aire es menos. que si es por aire hay 3.227. Vea, hay ¿Y 3.227. cuántas Ah, no, sí, cumplían? sí, sí. Ah. Bueno. Entonces, Es también aquí es donde dice... Entonces ella le dice que el gigante Malambruno mandaría un caballo, creo que de madera, que para su encuentro, para poder llevarlos donde estaban, y que el caballo se llamaba Clavileño. Ahí dicen lo de las leguas. El nombre del caballo está acá y apenas vamos a Ajá, ver las vamos lenguas. aquí. Ah, pero pues tal vez adelante el nombre del Bueno. caballo, pero aquí sí lo menciona. Aquí mencionan Pero algo no, sobre el nombre no. Clavija. Ah, no, el nombre no. No mencionan en sí el nombre. O sea, el nombre sí se menciona. Bueno, pero no entonces saben el ella le dice pues que va a mandar un caballo para su encuentro, ya que eso está tan nombre. lejos. Y que parece. No dicen el nombre. Para que viaje muy caballo para es que muy viaje ligero. cómodamente. Que el caballo era muy ligero y que parece que los mismos diablos lo O sea, que llevan. fue hecho por Merlín. Y que no gasta tanta herradura. O sea, Ajá, aquí se dice, según la tradición. aquí se dice que según la historia fue hecho por Merlín, que según como hemos visto más adelante se creía que es el hijo del diablo. Ajá, y el que robó a la linda Magalona, llevándosela en las ancas por el aire, dejando embobados a muchos Desde en la la tierra Ajá. y muchas otras cosas. Y creo que ahí Sancho le gusta como la idea de lo del caballo, pero él como que dice que pues que tiene que estar haciendo un escudero allá, que eso es como problemas de Es caballeros. interesante, no, espere. Antes dice también cuántos que caballos que aquel caballo no comía, ni dormía, ni gastaba herraduras. Y que también llevaba un portante por los aires, sin tener alas. Ah, esto- Ahora sí. no, esto dijo Cuando Sancho, Sancho dice pero que- antes dice Sancho como algo que pregunta. hace reír a todos. Sancho pregunta O sea, que por cuántos andar caben. reposado y llano, mi rucio, puesto que no anda por los aires, pero por la tierra, yo le cutiré con cuantos portantes hay en el mundo. No sé ahí por sí qué, todos pero les se dio ven. risa Ah, pues yo a tampoco. todos. Y entonces donde la rasoría prosiguió. Este tal caballo, si es que Malambruno quiere dar fin a nuestra desgracia, antes que si en media hora entrada la noche será nuestra presencia. O sea, pues es que ella había dicho que la señal que le iba a mandar era el caballo para que Don Quijote fuera y No, le dijo, no. Pues Le no. dice que antes la señal que le iba a mandar para asegurarse de que si había si era encontrado el el caballero, verdadero era caballero, que era a el media hora antes de anochecer le iba a mandar el caballo. Esa es el fin. para que fuera con mucha comodidad. Entonces, ya es donde es Don luego Quijote. pregunta cuando Santo Ahí ella se se pregunta, Ah, sí, en sí, ese sí. momento pregunta cuántos caben en el caballo. Entonces Y ya ella dice que dos exactamente personas. dos Y ahí es cuando personas. dice que porque tienen que ir Y él. uno en la silla y otro en la sangre. Él dice que igual el gigante solamente reclama el nombre de Don Entonces, aquí Quijote. es- Pero él ahí menciona al rucio que él se iría como colgado, ¿cierto? Como algo así. Entonces, bueno, en fin, no sé, me acuerdo. Entonces aquí es donde dice, pregunta a Sancho por el nombre del caballo. Ahí sí es como... Ahí es donde ella empieza, se da muchos nombres, o sea, que no es como ninguno de esos. Y después hacen comparación con Rocinante cuando dicen, pues, que ese tan señor... creativo es el nombre del caballo. Ajá. Y ya luego le da por decir, o sea, Clave, le da que se tenía llama, el o sea, nombre clavileño. Entonces, ya es donde dice, pues también dicen que Clavileño de Rocinante, Aliger, o sea, que no es, que podría competir con no es Rocinante. ningún conocido, pues no competir en la forma, sino más bien la en la creatividad creación del nombre. Entonces dijo Sancho que bueno, que estaba bien el nombre, Pero pero que ninguno competía con Rocinante, ¿ya dijeron eso? No, 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 no. no, en ningún momento. Entonces ella dijo más bien cómo se conduce ese caballo. Bien, para competir con el famoso Entonces aquí es Ya donde es de donde hecho, dicen que él, porque él no con- tiene ni gasta nada. o sea, que ni le- nada. aquí es donde le repite que es con la clavija. Y entonces el caballero como que la mueve a su gusto y entonces bueno, se va por la tierra Tiene que ir encima. y todo eso. Ajá. Entonces ya dijo Sancho que bueno, que eso me, Que ya me lo gustaría quería ver. verlo. Y aquí es donde dice sí, no Pero sé, que. compañera. Ajá. Pero que él O sea, Esa que- sangre. pero que él le quería ver desde abajo porque no le gustaría estar arriba. Ajá. Porque no tenía ni ancas Ajá. ni Y además tampoco dijo que estaba no. ni Dice cojín. que- Además él él dice, también- bueno, es apenas tenerme en mi rucio y sobre una albarda más blanda. Le dio miedo. O sea, y además también se da como entender que Sancho ya estaba como cansado de montar en eso, el cansancio que provocaba ser montado en un caballo. Porque Sancho describe como de cierto punto la incomodidad. Ajá, entonces que si lleva en el aire, tenía que llevar menos Entonces peso en en la ese momento albarda. como que le da un poco de rabia o de desespero y él dice que él no se iba como a volver a moler
por quitarle las barbas a alguien y que cada cual se las rape como más le fuera, como mejor le fuera posible, sí. Entonces ahí es donde le dice la señora que sin él pues no irían a hacer nada. Entonces... Ahí es donde dice que el gigante solamente reclama el nombre de Don Quijote. Ajá. Ya dijeron lo de Dulcinea. O sea, aquí es donde dice sí lo que... O sea, antes de eso, Sancho le dice que él no lo pensaba acompañar y que mejor se iba a quedar para ayudar con el desencanto de Dulcinea. Que él tenía esa tarea, que él prefería hacer esa tarea por que él prefería en los ratos de despacho, bueno, sí que no tenía nada que hacer, irse pegando los azotes para que se pudiera cumplir. Aquí es donde le dice la señora Trifaldi. Ahora sí. Y después ya es donde dice Sancho que no, que aquí tiene que ver los escuderos en las aventuras de sus señores. Y más bien que se vaya. Siempre los caballeros se llevan la fama de las hazañas. Exactamente. Incluso aquí menciona a un caballero. El cual se llama Paralipomeón. Don Paramenón de las 3 estrellas. De las 3 estrellas. El cual pues acabó sus aventuras, pero nunca nombró a su escudero. O sea, entonces como que... El cual se yo presente todo. Entonces como que el Sancho dice no, Pues él dice que por eso que él puede ir se solo. puede y que le haga buen provecho la aventura. Ajá. Y que cuando... Que se quedará en la compañía de la duquesa. Ajá, y que quedaría pues cumpliendo que ya la tiene por señora. su pena. Y que cuando volviera que encontraría de pronto mejorado. Un tercio y mucho, quinto o sea, de lo como que más que adelantada el desencanto de Dulcinea. Entonces... Y al parecer él ahí ya había olvidado. Él ahí había olvidado lo de los azotes. No, ya le había olvidado. Bueno. Entonces ya luego ella le dice que lo tiene que acompañar porque él era como el buen escudero, el buen Sancho, y que no se podría quedar con ese inútil temor que tan poblados como que tienen o sea, ella culpa que si el temor no lo deja ir, él va a cargar como con la culpa de que por eso se quedaron con las barbas. Entonces aquí se convierte como en una rogadera para que Sancho vaya. Pero él como que sí piensa en esas palabras, sí como que le llegan. Y bueno, aquí bueno, otra vez repiten lo mismo. Aquí es donde la duquesa dice que está pues muy mal en eso, puesto que porque Sancho vuelve a decir acerca de una mala cosa sobre las dueñas y que dice que no, que deje de pensar eso y que no sea... Que no se fije la opinión del boticario toledano, pues que él no tiene razón. Entonces aquí es donde interviene doña Rodríguez y dice que sí. Y bueno, y que aunque ya sean barbonas o lampiñas, que eso importa poco, basta que ya sirvan y listo. Listo, ahorita respondió fue Don Quijote, que la señora que él sí va a ir de muy buena gana y que el cielo mirará que el Señor los ampare, como quien dice que el cielo nos va a acompañar. Y que de una que llegara como aquel caballo, él se iba a ver con Malambruno y que no había como más navaja para... Pues que no había como una navaja con más facilidad para romperlo. Bueno, sí, y que Dios sufre a los malos, pero que no para siempre. Entonces ya aquí es donde dijo como una cosa, ya después de que dijo esto, doña Dolorida dijo algo que al parecer conmovió a muchos y les hizo sacar las lágrimas e incluso puso a pensar a Sancho y propuso en su corazón de acompañar a su señor en todas las aventuras que ahí en adelante se propusieran. Y así, de esta manera, Sancho acepta. No de otro modo, Sancho acepta. Y así, de esta manera, no de otro modo, termina el capítulo número 40. Y prosiguiendo el capítulo número 41, que vamos a hablar de él en la próxima sección. Y bueno, de esta manera, solo en cines, vuelvan a ver el capítulo número 41 hasta que se nos dé la gana. Entonces, hasta luego, muchas gracias por escucharnos. 48 minutos.